Hola, Dios les bendiga. Acá estamos nuevamente con ustedes, con el mejor de los deseos de llevarles la palabra del Señor. Mando un gran saludo, un gran abrazo a toda la iglesia de La Boca, que nos ven de distintos lugares, de los barrios, la congregación de nuestra amada iglesia, y también a todos los hermanos de otras congregaciones, de otras iglesias, de los pueblos, de las provincias, más allá de nuestras fronteras, los pastores amigos. Un saludo grande de quien les habla, el pastor José Manuel, que estamos transmitiendo desde aquí, desde el barrio de La Boca, capital federal de Argentina. Agradecemos en esta oportunidad, volvemos a agradecer a los amigos y hermanos que retransmiten nuestros programas de YouTube, por lo menos el sonido, lo retransmiten por radio en distintas provincias, en Tucumán, en Misiones, en la provincia de Buenos Aires, en Rivadavia, a todos y los que se están agregando. Muchísimas gracias, porque no todos tienen internet, no todos pueden ver los mensajes, oírlos, pero en radios, FM, que los puedan retransmitir, es una bendición. Muchas gracias a todos los hermanos, amigos que nos ayudan en esto. Hoy domingo estamos comenzando un nuevo tema, como siempre. Durante la semana comenzamos el domingo, continuamos el martes y terminamos el jueves. Para los que se están incorporando, porque veo que hay mucha gente nueva que se está incorporando a ver nuestro programa, queremos recordarle que estamos los domingos a las 11 de la mañana, los martes a las 9 de la noche y los jueves a las 9 de la noche, para llevarles un mensaje práctico de la palabra de Dios. Estamos dando una serie de crecimiento y en este momento estamos tratando de cómo vivir en este mundo, perteneciendo al reino de Dios, santo y puro. Cómo poder vivir los hijos y las hijas de Dios pertenecientes al reino de Dios en este mundo, que está bajo la influencia satánica. Cómo poder vivir en algo que va a contrapelo, por así decirlo, de nuestra fe y de la palabra del Señor. Hoy comenzamos entonces con este tema, aprendiendo a vivir en escasez o en abundancia. Aprendiendo a vivir en escasez o en abundancia. Hay personas en este mundo que creen que sin dinero, por ejemplo, no pueden ser felices. Y no solamente dinero, por ahí están mirando sus pocas pertenencias y creen que si tuvieran otras cosas que existen, serían felices, mientras no las tengan, y están siempre llorando, por así decirlo, de su escasez. Otros dicen, el dinero no hace la felicidad, pero calma los nervios. Estos son dichos del mundo, ¿eh? Ojo, quiero aclarar que esto no está en la Biblia, porque imagínense que Dios diga, el dinero no hace la felicidad, pero calma los nervios. Entonces todo el mundo va a decir, Dios es malo porque no todos tenemos dinero, o el dinero suficiente. Yo creo que no es tan así como dicen la gente de este mundo, porque yo conozco gente rica, poderosa, que no puede dormir, que aún tomando pastillas para dormir no pueden descansar, porque están pensando que le pueden robar o las cosas que tienen que pagar y que no saben cuánto van a gastar, o cosas que tienen que emprender. Y bueno, esta gente no tiene ninguna paz, por más que tienen bienes y dinero. Entonces no es que el dinero trae la felicidad, ¿eh? Por el contrario, a veces trae problemas. Pero, por ejemplo, hay algunos padres
y vamos a hablar de padres que gozan de muchos bienes, que tienen temor de que los hijos se casen con personas humildes o con personas pobres, porque creen que el estándar de vida que ellos llevan puede traer dificultad en los caracteres después, en la convivencia, que puede haber choque cultural, porque están acostumbrados a vivir de una manera y después se casan con personas que no son solventes y tienen que aprender a vivir de otra manera, entonces van a sufrir. Yo quiero comenzar en esta mañana con este versículo que habla un poco de lo que estamos diciendo. Aprendiendo a vivir en la escasez o en la abundancia. San Lucas, capítulo 12, versículo 15. San Lucas, capítulo 12, versículo 15, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo vuelvo a repetir, palabra de Jesús. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mire, esto lo dijo el Señor Jesús, creador del cielo, de la tierra, del universo, de las galaxias. Y si Él dice esto, esto es la verdad. Ahora, luego los filósofos, por ejemplo, Schopenhauer, dice que el hombre no vale por lo que tiene, ni por lo que representa, porque a veces está en un alto cargo, sino por lo que es. El hombre, entonces, según este filósofo, no vale por lo que tiene o por lo que representa, sino por lo que es. Ahora, hay un dicho popular que a mí me gusta mucho en este mundo, y preste atención porque por ahí lo puede tomar nota. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Lo escuchó? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Quién creemos que vive mejor? De acuerdo a este dicho, ¿no? ¿El que más recursos tiene o el que menos necesidad tiene? Según el dicho. Primer punto de nuestro mensaje, entonces, por lo que estamos diciendo, ¿cuál es la diferencia entre las personas que dicen que viven bien y las que dicen que viven mal? Hablando siempre por los recursos, por los bienes. La diferencia entre los que dicen que están satisfechos y los que dicen que le faltan recursos. Siempre le están faltando, ¿no? Yo quiero decirles que esto radica en su mentalidad y creencias sobre el dinero y lo que creen de los bienes, el sentido de las cosas. Los primeros, los que dicen que viven bien, ven soluciones por todos lados. Y los segundos, que dicen que viven mal, ven problemas por todos lados. Los primeros, que dicen que viven bien, aprenden de la gente que alcanzó algún tipo de éxito o algunos logros y si pueden lo imitan. Los segundos, los que dicen que viven mal, critican a los que tienen más y hasta, perdóneme, pero hasta los maldicen a veces. Los primeros, que dicen que viven bien, aprenden y crecen a través de los problemas. Y los segundos, que dicen que viven mal, se resignan y se estancan en los problemas. No, yo no puedo. Y se pararon ahí. Los primeros, que dicen que viven bien, tratan de cambiar para bien, siempre. Siempre están cambiando, pero para bien, avanzando. Los segundos, que dicen que viven mal, buscan que alguien les ayude a cambiar. No, a mí si no me ayudan yo no puedo.
el problema no está, queridos amigos y hermanos, en las circunstancias, ni en los problemas que pudieran surgir en la vida diaria. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no son los problemas, no son las circunstancias, es la mentalidad del individuo de cómo enfrento yo las circunstancias que me toca vivir. Mire, conozco personas con un buen pasar económico y conozco personas de humilde condición. Y sé estar con uno y con otro. En los dos casos he visto que viven quejándose y lamentándose en abundancia o en escasez. Y en los dos casos he visto que viven felices y agradecidos, por ejemplo, a Dios, por la abundancia que tienen. Es decir, hay ricos que se quejan y hay ricos que agradecen. Hay gente que vive bien, que está agradecida, y hay gente que vive bien, que vive quejándose y lamentándose. Y por otro lado, hay gente humilde. Si se quiere, vamos a decir, hay gente pobre que vive feliz, está siempre agradecida. Y otro pobre que está siempre lamentando y quejándose. Es un problema de la mentalidad del individuo. Miremos cómo San Pablo, el apóstol Pablo, veía cómo era su vida aquí en la tierra, y creo que esto quedó escrito para nosotros. En Filipenses, capítulo 4, versículos 12 al 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 12 al 13, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. San Pablo usa palabras de aprendizaje acá, de docencia. Mire, dice, sé vivir. Es una expresión de Pablo. Sé vivir. ¿Cómo llegó a saberlo? La otra expresión es sé tener. ¿Cómo llegó a tener o a no tener? Y otra expresión dice, por todo estoy enseñado. ¿Quién se lo enseñó? Primero las circunstancias y las experiencias, ¿verdad? Y por supuesto, segundo Cristo y su palabra, porque Pablo era creyente y conocía al Señor. Que esa es la diferencia con las demás personas que viven en este mundo. En abundancia y en escasez, Cristo es el que le fortalecía a Pablo para no creerse cuando tenía mucho y para cuando tenía poco dominarse. Por eso él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, usted dice, bueno, te puede fortalecer cuando estás en escasez. Pero ¿para qué te va a fortalecer cuando estás en la abundancia? Es que cuando estás en la abundancia necesitas fortalecerte en la fe para darte cuenta que no sos mejor que antes cuando no la tenías. Eso no cambió el valor de tu persona. ¿A qué le llamamos necesidad o escasez? ¿A qué le llamamos necesidad o escasez? ¿Y a qué le llamamos abundancia y riqueza? ¿A qué? Mire, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Pablo, escribiendo a Timoteo, un pastor más joven, le está enseñando cómo vivir en este mundo. Y dice, porque nada hemos traído a este mundo. Y nada podemos sacar de él tampoco, cuando nos vayamos. Así que teniendo, mientras estamos acá, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué dice Pablo que hemos traído cuando vinimos a este mundo? Nada. ¿Y qué dice Pablo que vamos a llevar cuando salimos de este mundo? Nada. Cuando venimos lo encontramos todo y cuando nos vamos lo dejamos todo. Entonces Pablo dice dos cosas que son necesarias para ser feliz. Sustento, que es el alimento, y abrigo, ropa y vivienda o techo. Sea tuyo o no sea tuyo. ¿Tenés techo? ¿Tenés ropa para vestirte? ¿Comes todos los días? Bueno, teniendo sustento y abrigo, date por satisfecho. Estas son cosas necesarias. Estas dos. Ahora, claro, algunos me están escuchando, dice, este hombre está, aunque está leyendo algunos textos que pareciera que dice algo como lo que está diciendo, es un hombre muy conformista, o como algunos dijeron, son retrógrados. No estoy hablando de que tenemos que ser ermitaños y prehistóricos. Digo simplemente, de acuerdo a la palabra de Dios, qué es lo necesario para ser feliz y qué es lo que necesita el hombre y la mujer en este mundo. Hemos venido de Dios, somos de Dios, y esto es lo que vale. Ahora, cuando vinimos acá no trajimos nada y todo lo encontramos. Dios permitió que tuviéramos padres, o si no teníamos padres, tuvimos a alguien que nos ayudó a criarnos. Hemos tenido sustento, abrigo. ¿Y usted fue feliz o no? Hasta que la vida, las circunstancias, donde se movió, el vulgo, todo eso le fue cambiando la mentalidad. Mire, le voy a dar algún ejemplo de cuando yo era pequeño y vivía en la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de 60, 65 años para atrás. Cuando yo era niño, había cientos de cosas de las que hoy existen, que cuando yo era niño no existían, ¿no? Sin embargo, éramos felices igual, mire. Con el tiempo fuimos obteniendo algunas otras cosas un poco más modernas, pero eso no cambió nuestra felicidad. Éramos felices, con lo poco y con lo mucho. Algunos ejemplos. Donde yo nací, y cuando era pequeño, vuelvo a decir, estoy hablando como 65 años atrás, no teníamos heladera, no había heladera. No existían las heladeras. Se hacían pozos, se calzaban los pozos con ladrillos, se hacían como estantes, y abajo se compraban barras de hielo, se ponían las barras de hielo envueltas en una bolsa, en un trapo, y ahí se ponía la leche, la carne. Mire cómo es la cosa, ¿no? Teníamos un pozo con hielo. Te dice, ¿pero dónde vivió? Claro, las cosas han cambiado mucho en estos tiempos, ¿no? Cuando había calor, teníamos ese pozo. Y en el invierno, yo me acuerdo, mi mamá tenía lo que se llamaba fiambrera, que era como una cierta jaula para pájaros grande, para darle una idea, con telas mosquiteras y con unos ganchos que estaban colgadas como del techo afuera para que le diera el frío. Ahí se colgaba la carne, se guardaban cosas porque no era necesario tan frío. Y como estábamos en invierno y no había heladera. Y la fiambrera con esa tela mosquitera permitía que los bichitos y las moscas no tocaran los alimentos.
Nunca tuvimos ninguna infección, nunca tuvimos problemas con la alimentación. Por supuesto, eran nuestros tiempos, como dicen los muchachos. Teníamos cocina a leña. La cocina a leña era con 3 hornallas y al costado un tanque de agua que se calentaba para poner agua calentita en la bolsa. Algunos que son mayores se deben acordar, la bolsa de goma que se llevaba a la cama para calentar los piecitos porque hacía frío. No había calefacción, no había aire acondicionado. La calefacción en el invierno usábamos unos calentadores que se les llamaban marca, bueno, no voy a decir la marca, pero que tenían mucha chapa cuando se calentaban a querosén. Calentaban el ambiente, pero todavía había monóxido de carbono, así que teníamos que tener una ventana abierta. Esa era la calefacción y a la noche había que apagar todo. Dormíamos tapaditos y lo único que nos quedaba afuera era la nariz, colorada la nariz. A la mañana una helada. Y claro, el que primero se levantaba era papá y prendía los calentadores para calentar un poco el ambiente. Y no le digo nada, salíamos a las escuelas con escarchas, si había llovido. Unos fríos bajo cero. No había calefacción. Claro, algunos que hoy han nacido mucho más jóvenes me miran como si fuera prehistórico. No había teléfonos en los hogares. Mire, hoy la gente sin teléfono no puede vivir. Hasta hay hijos que andan enojados porque los padres no le compraron un teléfono. No había teléfono. Había un lugar que le llamábamos la Unión Telefónica, que ahí se iba a llamar a otro lugar a larga distancia, cuando teníamos que hablar en otras ciudades, y a veces había una demora de 6, 8 horas, a veces hasta 12 horas de demora. Era más rápido el telégrafo. Así que cuando había una emergencia, alguien que había fallecido, que estaba grave, nosotros estábamos a 400 kilómetros de la capital, había que ir a la estación del ferrocarril a pedir que parientes que teníamos en Buenos Aires, por medio del telégrafo, le avisaran a la estación de Buenos Aires, de allí iba un chico al domicilio para avisarle. Eso era más rápido que el teléfono de la Unión Telefónica. Teléfonos con bocina y con disco numeral. Es rarísimo, ¿verdad? Se le daba una manija así. Y después se hablaba con una bocina. Pero en casa, teléfono no había. Solamente la policía o el hospital tenía teléfono. Era muy, muy raro. Y vuelvo a repetirle que no es mucho tiempo para atrás. No había televisión. Algunos hoy sin televisión no pueden vivir. Apenas si teníamos radio. Y escuchábamos algunos noticiosos, escuchábamos los partidos, pero no había televisión. Y las radios tenían onda corta y onda larga, que hoy es FM y AM. Así le llamaban. No había internet, mis queridos amigos. Ni YouTube, ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, ni correo electrónico, ni PlayStation para los chiquitos. Jugábamos con tachitos los chicos, con frasquitos. No había internet. Y dice, pero entonces, ¿cómo se entreteníamos? Les quiero decir que éramos muy felices y pasábamos más tiempo al aire libre que hoy. Nuestros chicos están mucho tiempo encerrados con la televisión, el internet, los jueguitos, como dije recién, la PlayStation. Antes estábamos mucho en el aire libre, jugando con imaginación, porque no eran tarritos y frasquitos y, bueno, diferentes juegos. No había lavarropa, señora. Recuerdo a mi madre estar en una batea con una tabla, lavando a mano.
la ropa en días de mucho frío y otros días de mucho calor. El lavarropa estaba afuera, era un lugar en un rinconcito del terreno. Y ahí lavaba la ropa, la ama de casa. Claro, había algunos beneficios, por ejemplo, el lechero venía a la casa. El almacenero venía a la casa, levantaba el pedido y después venía con un carro y traía las cosas a domicilio. El panadero, muchas cosas, era todo a domicilio, la mayoría. Muy interesante, ¿no? Tenían un caballito de reparto que el lechero se bajaba allá en la punta de la cuadra y venía visitando a las casas llevando con un tarro la leche que le habían encargado, y el caballito venía solo parando en cada casa, paraba un ratito, después seguía. A eso se le llama un caballo de reparto, estaba acostumbrado. Hoy eso ya no lo vemos, no existe. Además, mire, yo aprendí a ir al mercado a comprar legumbres, las cosas del mercado. Aprendí aquí en la capital. ¿Por qué? Porque allá en la casa paterna, las casas tenían fondo como de 60 metros. Atrás había aves, gallinas, algunos tenían patos, pollos, y la otra mitad del terreno había quinta. Había plantas frutales, ciruelos, ciruelas rojas, ciruelas blancas, duraznos, guayabos, quinotos y la quinta. Ahí en la quinta estaba todo, el laurel, la zanahoria, el perejil, las papas. Yo recuerdo que mi papá me levantaba temprano y me decía, vení, vamos a puntear la tierra, a dar la vuelta, y él sembraba. Es decir, que cuando mi mamá cocinaba, no iba al mercado, iba a la quinta de casa y tenía todo fresco. Interesante, ¿verdad? Las cosas han cambiado. Ahora, claro, a la verdulería, como dije, aprendí a ir acá. Podría estar toda una semana acá enumerando cosas para que ustedes supieran lo que no existía antes y sin embargo la gente era feliz. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos pasó? Que hoy en día a la gente le falta alguna de estas cosas, ya sea lavarropa o no tiene heladera, o por ahí se le rompió alguna de estas cosas y no puede dormir, está con los patos volados, se enojan, se pelean los matrimonios. Que uno tiene un teléfono, en otro no. Nos cambiaron la mentalidad, mi estimado amigo y mi estimada hermana. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de volver a vivir en la clandestinidad, allá perdidos. No. ¿Sabe lo que pasó? Nos crearon la necesidad. Crearon en nuestra mentalidad la necesidad. Yo tuve un amigo, cuando pastoreábamos otra iglesia en otro barrio de la capital, que él era fabricante de sillas y de mesas. Y él decía, cuando alguien crea algo, lo que realmente pasa es que está creando una necesidad. Cuando el hombre creó el lavarropa, no creó un beneficio, creó una necesidad, porque la gente lavaba la ropa igual. Pero ahora hay amas de casa que si no tienen lavarropa están con un ataque de nervios. Y si no la tiene, se creen menos que la otra persona. Por eso digo, ha cambiado la mentalidad. La heladera. Que no tiene heladera. Que no puede ser que no tengamos heladera. Yo he oído mujeres que le dicen a los esposos, no sé para qué me casé con vos. Me podía haber casado con alguien que tuviera un poco más de plata, con vos estoy lleno de necesidades. La mentalidad. Nos crearon la necesidad. Y nos hicieron creer que estas cosas nos harían felices. Mire, hace unos años yo hice un viaje al Paraguay. Fuimos con otros pastores.
Y de pronto vimos algo que nos llamó muchísimo la atención. Estábamos en la capital de Paraguay, pero estábamos en un barrio que lindaba una periferia. Estaba la gente que vivía un poco mejor y los más humildes, diferenciados por una calle. Yo no conozco mucho, no le podría decir, pero sé que estaban ahí unas diferencias sociales. Pero como veníamos caminando con los pastores, vimos algo, Dios nos enseñó algo, mire. Había chiquitos jugando. Había chiquitos de gente que se ve que era pudiente, bien vestiditos. ¿Y sabe con qué jugaban? Con cámara filmadora. Andaban filmando, no de juguete, cámara filmadora. Y del otro lado había chiquitos que estaban con las nenas con muñecas de trapo y los nenes con pelota de trapo jugando a la pelota. Y de pronto se juntaron y jugaron todos juntos. Estos que tenían la cámara filmadora le enseñaron al otro y el otro andaba filmando y ellos jugaban con la pelota de trapo y las nenas que tenían mejor posición social estaban con unas muñecas que eran una belleza y compartían con la otra la muñequita de trapo y jugaban juntos. Compartían sus juguetes, para ellos juguetes. Entonces nos vino a la mente una palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, tendréis que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Mire, los chicos pobres no sabían que eran pobres. Y los chicos ricos no sabían que eran ricos. Por eso jugaban juntos y compartían juntos lo que ellos tenían. Ni el chiquito de posición más solvente creía que era mejor que el otro porque tenía una videograbadora, ni el otro que tenía una pelota de trapo se sentía menos que por tener una pelota de trapo. Jugaban los dos, o eran varios chicos, eran dos barrios distintos que se juntaron a jugar. Ahora, cuando a esa gente, esos pibes, llegan a ser un poco más grandes, los mayores son los que ponen en la cabeza de esos niños que son diferentes. No te tenés que juntar con la plebe. Y los de más baja condición dicen, tenés cuidado con estos nariz para arriba, se llevan todo por alto. Mi esposa siempre me admira a mí y la pongo como ejemplo porque es la que mejor me conoce. He viajado por muchos lugares y en distintos lugares del mundo por causa del Evangelio. He estado en hoteles de 5 estrellas y he parado en algunos hoteles que no sé si eran medio meteorito, muy sencillos. He comido, almorzado o cenado con gente de la alta alcurnia y me he sentado en mesas humildes a comer el pan que ellos tenían. Y mi esposa que me conoce sabe que yo no me siento nunca ni más ni menos. Cuando estoy con los ricachos, no me siento menos. Porque yo sé lo que es el hombre, yo sé lo que somos. No es lo que representamos, no son los bienes que tenemos, es lo que somos. Tampoco me siento más cuando estoy con los pobres, al contrario. Si puedo ayudar en esa mesa, voy a ayudar. Porque no es lo que no tienen, no es lo que no representan, sino lo que son. Son almas de Dios. Dios les ha dado la vida. Por algunas circunstancias de la vida, viven como viven. Pero Pablo creo que da la clave. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Para todo estoy enteramente preparado. ¿Cómo vives tú? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acá en San Mateo por la boca de Jesús. San Mateo, capítulo 6,
versículo 25. Y vamos a leer hasta el 34. Yo creo que acá hay una enseñanza. De acá es probable que vamos a tocar el tema el martes que viene, pero lo vamos a leer y después vamos a orar. Pero escuche la enseñanza de Jesús acá. San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28 dice: y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, los hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque la gente del mundo busca todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Consejo del Señor Jesús. Esto tiene como título el afán y la ansiedad. Mire, tenemos que ser agradecidos, hermanos. Este pasaje que leímos recién, léalo para seguir el tema. Pero tenemos que ser agradecidos a Dios por lo que tenemos. Felices y agradecidos a Dios por lo que no tenemos. Porque, por lo menos si nos da el tiempo, nos vamos a dar cuenta que Dios, en la parábola de los talentos, Él repartió a cada uno determinados bienes y dice, de acuerdo a su capacidad. Así que gracias a Dios por lo que tenemos, porque lo que tenemos es lo que Dios nos dio de acuerdo a nuestra capacidad. Si llegamos a tener más, tal vez no lo podríamos administrar y terminaríamos estrellándonos en el orgullo. Vaya a saber qué. Y si tuviéramos menos, tal vez no sé cómo hubiéramos reaccionado. Pero cada uno tiene de parte de Dios, de acuerdo a su capacidad. Y debe ser feliz con lo que tiene. Esto no es conformismo, esto es sabiduría, mi estimado amigo. Porque algunos que se ríen de los pobres y algunos pobres que maldicen a los ricos es porque no conocen a Dios y porque no saben que lo único que es necesario es el alimento y el abrigo, como dijo el Señor. Así que no miremos lo que la gente quiere que miremos nosotros. Si ellos lo miran, allá ellos. Miremos más bien lo que somos y de quién somos y para dónde vamos. Porque Dios dice que nos ha preparado un camino para que vayamos a su gloria. Somos más que vencedores. ¿Qué ha pasado con nuestra vida? Nos han querido cambiar la mentalidad. Pero sea feliz. Sea feliz. Nadie te puede dar la felicidad. Tú eres feliz. La felicidad no la tenés afuera, la tenés adentro. El que tiene a Cristo tiene la vida.
Y el que tiene a Cristo irá a la gloria. Y el que tiene a Cristo verá a Dios. El que tiene a Cristo es feliz. ¿Vio esa frase? Quiero hacerte feliz. Muy linda frase. Nosotros no somos capaces de hacer felices a nadie. El único que nos hace felices es el Señor. Y cuando una persona es feliz, lo único que puede hacer es contagiar. ¿Usted ha escuchado gente que nunca se queja? Que siempre está agradecida, que siempre está dándole la gloria a Dios, que está contento porque hay sol, que está contento porque llueve, que está contento porque hace frío y que está contento porque hace calor. ¿Conoce gente así? Esa gente contagia felicidad. Pero escuche, si pasa mucho tiempo en aquellos que se están quejando, que en vez de alabanza es quejabanza, se enojan porque llueve, se enojan porque hace calor, se enojan porque hace frío, se quejan porque hay vientos, siempre se están quejando, se quejan porque tienen, se quejan porque no tienen. Me viene a la mente los cómicos, alguna vez lo vieron a este grupo, Lelutier, que ellos muy graciosamente dicen, hay una vida mejor, pero es muy cara. Como diciendo que el que tiene plata vive mejor. Es un chiste. Yo sé que ellos no son felices porque creen en esto. No. Usted no piense que hay una vida mejor, pero que es más cara. Pero sí, si no tiene a Cristo, yo le puedo asegurar que hay una vida mejor, que todavía no la experimentó. Pero no es por los bienes que ha poseído o que no posee, sino porque no tiene a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la felicidad, porque tiene fe. Y fe, felicidad empieza con fe. Si nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, no se pierda el mensaje del martes ni del jueves, porque vamos a seguir hablando de aprender a vivir en escasez y en abundancia. Pero si no tiene a Cristo, yo quiero guiarle en una oración para que lo reciba. Allí donde está, en su casa, no sé dónde está, quizás está mirando YouTube a través del teléfono en el automóvil, paró el coche para mirar y oír, o tal vez está en su casa con una tablet o un televisor. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Entendemos que necesitamos a Jesús para que cambie nuestra vida y nuestra mentalidad. Señor, en el nombre de Cristo quiero recibir al Salvador. Quiero que entre en mi vida y transforme mi vida y cambie mi mente. Padre Santo, recíbeme en tu reino. Tómame de tu mano, quiero caminar contigo a partir de hoy. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si ha recibido a Cristo como su Salvador, usted ha comenzado a caminar en felicidad. Y cómprese una Biblia, consígase una Biblia, léalos, el Nuevo Testamento, los Evangelios. Ore a Dios todos los días, hable con Él como habla con su amigo y Dios lo va a recompensar. Al pueblo de Dios que me está mirando, yo sé que está oyendo, muchos de ustedes están oyendo esto que estoy hablando y están diciendo, cuánta verdad junta, pastor, cuánta verdad junta. Oiga, amigo y amiga, hermana querida y hermano amado, sea feliz. Con Cristo la vida es mucho mejor. Había un cantante paraguayo que un día me regaló un disco que tenía un tema que decía, en Cristo tengo todo, no me hace faltar nada. Él es maravilloso. Voy a orar por la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los creyentes, la iglesia de la Boca, los hermanos que nos ven de lejos, los hermanos de Chile, los hermanos de
de Paraguay, de Brasil, los hermanos de Perú, los hermanos de Italia, los hermanos de España. Señor, que tú bendigas a cada uno de ellos, los que están en las provincias, en Tucumán, en Misiones, en San Juan. Señor, que tú los bendigas, los fortalezcas. Y aún, Padre Santo, aquellos que están pasando algún tipo de necesidad, que tú les muestres con tu espíritu que proveerás lo necesario, pero que no hay tanta necesidad como el mundo nos quiere hacer creer. Porque teniendo sustento y abrigo, Señor, somos más que felices. Y teniéndote a ti, lo tenemos todo. Fortalece a mis hermanos, a mis hermanas, y que ellos puedan gozarse de esta tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. El martes, más palabra.